Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos y amigos. En esta ocasión les saludamos en el nombre del Señor, esperando que estén muy bien de salud, que estén tranquilos, que mantengan la cordura y la paz. Quiero meditar en esta ocasión en una historia acerca del pueblo de Israel, y quiero que meditemos acerca de los aspectos del maná. El maná que recibió Israel en el desierto después que habían salido de Egipto, siendo liberados obviamente por Dios a través de la mano de Moisés. Y ahora que andaban por el desierto, algunos de ellos estaban ya murmurando. Las situaciones adversas muchas veces tienden a descontrolarnos. Las situaciones difíciles a veces tienden a robarnos la calma. Las situaciones o las circunstancias de estrechez muchas veces nos roban el gozo. Y en muchas ocasiones muchos creyentes a veces comienzan a quejarse, a murmurar, a cuestionar a Dios, a cuestionar los principios espirituales y preguntan mucho: ¿y dónde está Dios? Pero quiero decirles que en medio de la adversidad, a diferencia de Israel, debemos aprender a confiar en Dios. Y para confiar en Dios debemos conocer a Dios. Si algo debiera ocuparse cada creyente es de conocer a Dios. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Para confiar en Dios usted debe conocerlo. Israel carecía del conocimiento de Dios y por lo tanto con mucha facilidad Israel comenzó a cuestionar a Moisés, comenzó a murmurar y a renegar. Estaban ya de alguna forma cansados, el gozo se había perdido y ahora en su ausencia de gozo, de paz, ya había pasado la euforia de salir de Egipto. Ahora estaban queriendo regresar y murmurando, pero dentro de su murmura y de sus quejas, Dios en su gran misericordia envía pan y les da agua. Ellos estaban quejándose, estaban diciendo que iban a morir de hambre, que iban a morir de sed, que los había sacado para meterlos en el desierto. Si algo, como acabo de decir, debemos aprender los creyentes, es que aunque Dios te meta en el desierto, si algo debes de entender, es que en el desierto Dios te va a bendecir, en el desierto Dios te va a hacer prosperar. Si Dios te ha metido en el desierto, con toda seguridad Él te va a sacar del desierto y te va a sacar con victoria, con triunfo, y en medio del desierto te va a dar prosperidad, te va a sustentar y te va a sostener. Si estás pasando por un desierto, no te preocupes, que Dios está contigo. Quiero que vaya a su Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 14 al 18. Acompáñenme en la lectura y dice de la manera siguiente: Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Como digo, vamos a hablar acerca de los aspectos del maná, de ese pan, de esa provisión que recibió Israel en el desierto, lo que implicaba, lo que significaba, y vamos a tratar de ir haciendo alguna especie de aplicación para nosotros, porque esa es la idea, entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de esta historia, como lo que dijo el apóstol Pablo, que todas las cosas que antes se escribieron, hablando de él hacia atrás, y obviamente el Antiguo Testamento está inmerso, que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es que así, en esta noche vamos a poder sacar, creo yo, algunas o varias aplicaciones, varias lecciones, varias enseñanzas para nuestra vida y sobre todo en este momento que estamos viviendo a nivel del mundo. Que Dios bendiga a los que están ya conectados, a los que se están conectando y obviamente a los que se van a conectar. Primer aspecto del maná. Para Israel el maná
fue conveniente, porque llegó un momento crítico, en un momento donde aparentemente había escasez, en un momento donde no había, por lo menos lógicamente, perdón, de dónde sacar. En la lógica no había, no cabía esa idea de que se podían mantener porque estaban en el desierto. Y usted sabe que el desierto es tipo de hambre, de escasez, de infertilidad. Pero ellos debían confiar en Dios porque Dios los había sacado de ahí. Ahora, el maná para Israel fue conveniente. Algo conveniente es algo bueno, es algo útil para algo, es algo que satisface o cumple una expectativa o llena un vacío. En este caso, ellos necesitaban comer, tenían hambre, no había que comer, pero ahora les fue conveniente porque en el desierto donde no había comida, donde no se podía producir, Dios les envió maná. Entonces, en ese sentido decimos que una característica, un aspecto del maná es que fue conveniente. Ahora, obviamente, en este tiempo difícil, siempre a cada persona le conviene conocer al Señor, le conviene tener a Jesús en su vida. Siempre a cada persona, en cualquier circunstancia, le conviene hacerse de los derechos de hijo de Dios. Pero hoy más que nunca nos conviene ser hijos de Dios, porque en medio de las dificultades, Dios siempre nos sostiene, Dios siempre nos asiste, Dios siempre nos guarda. Y en esta situación difícil, Dios es nuestro guardador. Él es nuestro sanador, Él es nuestro Jehová Rafa. Él puede sanarnos, Él puede guardarnos de esta dificultad. Pero si fuera el caso, como hemos dicho en otras ocasiones, que nos infectáramos con este virus, de todas maneras los creyentes debemos estar confiados, como Job, que dijo, aunque Dios me matara, de todas maneras yo voy a seguir esperando en Él, porque de una u otra manera vamos a morir. Y nuestra esperanza es que vamos a estar por la eternidad con el Señor. Al morir nosotros sabemos que pasamos a estar con el Señor. Amén. Siguiente aspecto, otro aspecto, un segundo aspecto del maná, es que el maná fue oportuno. Llegó en el momento crítico, en el momento necesario, cuando era más necesario. Dios siempre llega a tiempo a nuestra vida. Pareciera que Dios llega tarde, muchas veces parece que Dios no está. Algunas veces, hermano, algunas veces, amigo, parece que Dios te ha abandonado, pareciera que Dios no está, no lo vemos, a veces ni lo sentimos, pero debemos confiar en su palabra que dijo, o cuando dijo, yo estoy contigo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Él dijo cuando habló de la gran comisión, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Es que así, aunque pareciera que Dios no está, aunque estés pasando una crisis, si estás asustado, si estás amedrentado, si estás preocupado, si estás enfermo, puede ser no del coronavirus, sino de un cáncer, de una infección, de un problema óseo, de una migraña, de presión alta o baja, Dios siempre será oportuno. Dios siempre llega a tiempo. Para Israel fue oportuno y en el momento necesario Dios dio el maná. Si usted lee el capítulo 16 que leímos y va conmigo al versículo 3, dice así: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El maná fue oportuno porque Dios lo dio cuando Israel estaba cayendo en la desesperación, cuando Israel estaba perdiendo la paz, cuando Israel se salió de control a causa de no tener que comer, a causa de la ausencia de comida, a causa de no ver una situación que le augurara o que le diera la certeza de que iba a haber comida. Entonces comenzaron a murmurar, porque Israel, igual que muchos creyentes, mientras vemos las cosas confiamos en Dios, pero cuando no vemos las cosas dejamos de confiar en Dios y hemos olvidado lo que dice el escritor a los hebreos, que la fe es la convicción de lo que se espera, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Un hijo de Dios debe aprender a poner su confianza en Dios y aunque no veamos las cosas, tener la certeza, tener la seguridad, la convicción de que aunque no veamos, que aunque no entendamos, Dios siempre llegará a tiempo, porque como he dicho en este punto, Dios siempre es oportuno. Entonces, el maná fue oportuno. El significado de la palabra oportuno es algo que sucede en un momento bueno
para producir el efecto deseado. En este caso lo que deseaban era comer, era saciar su cuerpo, y Dios fue oportuno al darles el maná y les dio que comer en el desierto. Dios, amigo, es oportuno a nuestra vida. Él siempre nos sostiene, aunque la adversidad sea fuerte, aunque la tormenta parezca invencible, Dios siempre llega a tiempo. Cuando los discípulos estaban en la barca y estaban creyendo que se iba a hundir la barca, se habían olvidado que Jesús estaba con ellos. Sí, estaba dormido, pero estaba con ellos. La barca no se podía hundir si el Hijo de Dios estaba ahí. Hermano, tu vida no se puede quebrar, tu matrimonio no se puede quebrar, tu ministerio no puede menguar, tu vida no puede terminarse si dentro de tu vida está el Hijo de Dios. Puede parecer dormido, puede parecer que no está, la adversidad puede parecer o puede no parecer, sino ser muy grande, pero si Jesús está en tu vida, si el Espíritu de Dios está en tu vida, déjame decirte con toda certeza que vas a salir adelante. Ningún problema, ninguna crisis puede triunfar en tu vida, porque Jesús, el dueño de la vida, el dador de la vida, está dentro de ti. Y Él es oportuno en el momento que ellos estaban amedrentados, en el momento que creyeron que se iban a hundir, en el momento que clamaron, Él los atendió y mandó a la tormenta y a la tempestad que callaran y que enmudecieran. Y todo se hizo una bonanza y todo quedó en calma y la paz vino, porque el Señor siempre es oportuno. En el caso de los judíos, el maná fue oportuno porque llegó cuando, por lo menos según ellos, creían no tener que comer, cuando creían que iban a morirse de hambre y que sus hijos, lógicamente su descendencia, iba a morir en el desierto a causa del hambre. Pero Dios les dio maná. Romanos capítulo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, oiga, murió por nuestros pecados. Amén. Nosotros nada podíamos hacer, nada podemos hacer. Dice el apóstol Pablo, cuando éramos débiles, la debilidad implica incapacidad. Éramos incapaces de alcanzar la salvación. La debilidad implica infertilidad, implica falta de fuerza, implica incapacidad. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Y obviamente estaba implícito el hecho de la salvación. Para ser salvo, nada podemos hacer. Dios siempre es oportuno, el hombre siempre es impotente e incapaz. El salmista en el 127 dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Nosotros somos incapaces en cualquier área. Si tu matrimonio ha prosperado, es porque Dios ha edificado tu matrimonio. Si tu hogar ha prosperado, es porque Dios ha metido su brazo ahí, ha intervenido y ha tenido misericordia de tu matrimonio, de tu hogar, y lo ha prosperado. Si tu ministerio es exitoso, es porque Dios te ha dado éxito. Si en tu trabajo has prosperado, esa prosperidad te la ha dado Dios. No porque tú seas capaz, la capacidad que tienes, Él te la ha dado. Por eso dijo Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Hermano y amigo, si estás desesperado, si tu matrimonio está quebrado, si tu vida ha perdido la razón de ser, si estás pensando en quitarte la vida, si te sientes desahuciado, Dios quiere salvarte. Dios está llegando ya a tu vida y te está llamando. Quiere que le entregues tu vida. Él quiere bendecirte. Él quiere ser propicio a tu vida. Él está siendo oportuno en esta noche porque quiere restaurar cualquier aspecto de tu vida. Sí, amén. Un tercer aspecto del maná es que el maná fue algo misterioso para los judíos. En el versículo 15 ellos preguntan con mucha admiración y hacen una interrogante y dicen, ¿qué es esto? En la mañana que se levantan y al poder ver todo el patio de su casa estaba lleno de maná y se quedan sorprendidos y admirados y hacen una pregunta y dicen, ¿qué es esto? Un misterio es un hecho o una cosa cuya naturaleza u origen o razón de ser no tiene explicación. Es algo escondido, es algo oculto, es algo que por lo tanto no podemos entender. Y ellos no lo entendían, por eso dijeron, ¿qué es esto? No lo conocían. Era algo nuevo para nosotros. Si tú no conoces al Señor, para ti es un misterio. Si no conoces el Evangelio, es un misterio.
para ellos era algo nuevo. Para muchos el Evangelio, aunque existe ya más o menos un poco más de 2000 años, pero para muchos el Evangelio es algo nuevo. El maná vino a ser para ellos algo del cielo, algo que vino de Dios. A ellos no les costó nada. Y la gente se sorprende cuando alguien podría darles algo sin ningún costo. Porque por lo general nosotros damos y esperamos algo a cambio. Damos y cobramos algo. Pero en el caso de los judíos lo recibieron sin ningún costo. En el caso de la iglesia, en el caso del mundo, amigo, el Señor quiere salvarte sin que pagues ningún costo. Los creyentes, los que hoy somos salvos, estamos disfrutando de una salvación que a nosotros no nos costó nada. El Señor nos la entregó de pura gracia. Israel recibió un maná y no pagó ningún precio, no le costó nada. Ahora nosotros somos salvos sin ningún precio y Jesús quiere salvarte a ti, amigo, sin ningún precio. El precio que se pagó lo pagó Él, pero tú no tienes que pagar ningún precio. Hablando de esto, el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice estas palabras maravillosas: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es un sentimiento de compasión o de misericordia que se produce en alguien que sufre por el dolor de otro. Y esto me llama la atención porque dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso habla del dolor, de la misericordia, de la compasión que hay en el dolor de Dios por los que sufren, por los que viven en zozobra, por los que viven afligidos, en la compasión que el Señor ha tenido y tiene por los que somos salvos, la compasión que el Señor tuvo por los judíos y hoy la compasión que Dios tiene, amigos, a causa de tu pecado, a causa de tu vida alejada del Señor. Y si vamos al Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando de lo mismo, de esa piedad, el apóstol Pablo a los Filipenses dice esto: siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Él hizo todo eso en su gran misericordia, porque tuvo compasión de nosotros, sintió dolor al vernos lejos de Él y por ende lejos de la salvación y confinados a una eternidad sin Cristo, a una condenación eterna. Y Él tuvo misericordia y tomó esta decisión de que aunque era igual a Dios, se despojó de su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se sujetó de eso, sino que se despojó. Se hizo hombre, tomó la condición de hombre, se hizo maldito. Y como dice Pablo a los Gálatas en el 4:4, que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él se despojó porque tuvo misericordia de nosotros. La palabra semejante implica relación entre dos cosas que no son iguales, pero tienen muchas características parecidas. Obviamente Jesús no es igual a nosotros, porque Él es el Hijo de Dios. Él siempre fue Dios, Él es Dios y siempre será Dios. Él fue santo, 100% santo, fue sin pecado, mientras tanto nosotros somos pecadores. No podemos decir obviamente que Él fue igual a nosotros, fue semejante a nosotros, se hizo semejante a nosotros, se hizo parecido a nosotros y sufrió en todo respecto de nuestras debilidades, pero fue sin pecado, por lo tanto no fue igual a nosotros y tomó la condición de hombre y se hizo maldito, llegando así hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué un misterio? Porque un Dios tan santo muriendo por los pecadores, un Dios tan poderoso, omnipotente, dejándose matar en favor de los que nada somos, nada podemos, de los impotentes. Un Dios tan bueno, muriendo y entregándose por gente tan mala. Un Dios que no necesitaba enviar a su Hijo a morir por nosotros, que sí lo necesitábamos. Esto es un misterio. A mí realmente me cuesta entender, aparte de la misericordia y el amor de Dios, cómo es que Dios pudo despojarse y bajar desde el cielo, desde el tercer cielo,
abandonar su trono para morir por nosotros, simples mortales, pecadores, incapaces y muchas veces como Israel, desagradecidos. Obviamente, esto de que Cristo viniera al mundo, esto de la salvación, igual que el maná para los judíos, también para nosotros es un gran misterio. Entendemos muchas cosas, pero son más las que no entendemos que las que entendemos. Pero gracias sean dadas a Dios que le plació salvarnos, como dice el apóstol Pablo, por la locura de la predicación. Amén. Es un misterio tanto así que para mucha gente el evangelio es una locura. En tiempos del apóstol Pablo ya era locura. Por eso el apóstol Pablo dice que al Señor, que a Dios le plació salvarnos a nosotros por medio de la locura de la predicación, porque el evangelio para unos es tropezadero, para unos es cuestión de burla, pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación, porque a Dios le plació salvarnos a través de la locura de la predicación. Qué bueno es el Señor. Amén. Un cuarto aspecto del maná es que era inmerecido, como acabo de mencionar. Esta palabra inmerecido quiere decir, implica, obviamente creo que cualquier persona lo entiende, que es algo que no se merece. Los judíos no habían hecho nada para recibirlo, no habían hecho méritos para recibir el maná, no habían hecho méritos para recibir la gracia de Dios, no habían hecho méritos para que Dios tuviese misericordia de ellos y les diera de comer en el desierto. Dios podía haberlos dejado morir en el desierto, Dios no estaba obligado, en el sentido de que ellos hubiesen hecho mérito. Israel no solo no había hecho mérito, sino que los judíos no habían hecho nada bueno, sino que no habían solo hecho, no solo habían dejado de hacer algo bueno, sino que aparte de que no habían hecho nada bueno, murmuraron, criticaron a su líder, cuestionaron a su líder y cuestionaron a Dios. Dudaron de Dios, dudaron de la providencia de Dios, dudaron de las promesas de aquel que los había sacado con mano poderosa de Egipto, dudaron del poder de Dios que habían visto que con tremendo poder los había sacado de Egipto, dudaron de un Dios que después de 430 años de vivir esclavizados, de vivir sin ninguna prosperidad, ahora Dios los había sacado muy prósperos, se habían llevado las riquezas de Egipto, habían salido viendo tremendos milagros, habían pasado por el Mar Rojo, y ahora después que habían visto cómo se abría el Mar Rojo ante sus ojos, y no solo lo habían visto, habían cruzado en seco el Mar Rojo, ahora en el desierto estaban pensando que Dios, el que los había sacado de Egipto, el que les había abierto el mar, estaban pensando, creyendo que ese Dios no podía darles de comer en el desierto. ¡Qué incongruencia! Entonces, el maná que recibieron era inmerecido. El regalo que usted y yo hemos recibido es inmerecido. El que Cristo viniera al mundo a morir por nosotros es algo que nosotros nadie merecía, pero a Dios le plació salvarnos, amigos. Sí, amén. Él quiere salvarte. Él envió a su Hijo a morir en el Calvario, aunque no lo merezcas, aunque no lo mereciéramos. Él lo dio por nosotros, lo entregó por ti. Él murió por ti y quiere salvarte. No lo merecemos, pero Él nos lo dio. No lo mereces, pero Él quiere salvarte. Él ya dio a su Hijo por ti. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, cuando yo todavía era pecador, cuando yo estaba confinado a la muerte eterna, cuando yo estaba separado de Dios, cuando yo nada podía hacer, Dios, cuando yo había ofendido a Dios por mis pecados, Dios decidió dar a su Hijo para que muriera por mí en el Calvario. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, eso quiere decir que todavía lo ofendíamos, que no habíamos hecho méritos para ser salvos. Aún en esas circunstancias, Cristo murió por nosotros. Sí, y Pablo en 1 Corintios dice, hablando de del aspecto de ser inmerecido, dice en el capítulo 1, versículo 26, le dice a los corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nunca vamos a merecer ni la salvación, ni los dones. Nosotros no merecemos nada. Nosotros merecíamos, si Dios no hubiese tratado justamente, merecíamos la muerte. Seguimos mereciendo la muerte porque seguimos pecando. Pablo dice que la paga del pecado es muerte.
La retribución del pecado es la muerte. El único pago justo que se puede recibir por el pecado es la muerte. Es que así, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero estando en pecado, el Señor decidió enviar a su Hijo. Estando separados de Dios, estando ofendiéndolo, Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Ahora el apóstol Pablo, como repito, dice que nosotros no somos muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos grandes, ni mucha gente capaz, sino que éramos lo más vil, lo más débil, lo más menospreciado. Y Dios lo hizo para que nadie se jacte en su presencia. Entonces nosotros somos inmerecedores, pero Él, al igual que le dio a Israel el maná sin merecernos, nos dio a nosotros a su Hijo sin merecerlo. Amigos, no esperes hacer mérito, no esperes merecerlo porque nunca lo vas a merecer. No digas como muchos dicen, debo de arreglar mi vida primero. Todos llegamos al Señor quebrados, como cuando tú llevas tu carro al taller, no lo llevas porque está bueno, lo llevas cuando no sirve. Y para llevarlo hay que esperar que se arruine. Si tu vida está quebrada, si tu vida está triste, si tu vida está viviendo dificultades, y aunque creas que no tienes problemas, el mayor problema que puedes tener en tu vida es no tener al Señor dentro de tu corazón, es no disfrutar la salvación. Por lo tanto, hoy quiero decirte que aunque no merezcas al Señor, Él quiere salvarte. Él ya murió por ti en el Calvario. Él ya entregó su vida. Entonces no lo merecíamos. Y Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Como dijimos, nada podemos hacer, sino que al Señor le plació salvarnos y envió a su Hijo. Repito lo que dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De nosotros mismos no tenemos la capacidad de acaparar las cosas buenas, no tenemos la capacidad de hacernos de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Tú puedes ser salvo por esa misma gracia que se llama Jesús. Un quinto aspecto del maná es que era dulce. Era algo que tenía un buen sabor. Era algo agradable. Era algo que sustentaba. El Evangelio es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si no tienes sentido de vivir, si sientes que ya no hay razón para vivir, si no le das gusto a la vida, si has probado los placeres, si has llegado a tener lo que has querido, dicho de otra manera, si has experimentado algún grado de éxito en el sentido que has tenido lo que te has propuesto, pero sigues vacío, sigues en zozobra, sigues en incertidumbre, y el vacío en tu corazón no se llena, ese vacío solo puede llenarlo el Señor. Lo mejor que te puede pasar es el Evangelio. Desde que venimos al Señor nuestra vida cambió. La vida sin rumbo que llevábamos, hundida en los vicios, en los placeres, en el alcohol, en la droga, en la marihuana, en las pandillas, en lo que sea. Cuando venimos al Señor, nuestra vida cambió de rumbo. Sí, nuestra vida encontró una razón de ser. Ahora mi vida tiene sentido, mi vida tiene dirección. Tengo una meta, tengo una pista por la cual correr. Sé hacia dónde me estoy dirigiendo. Y sé que un día, tarde o temprano, voy a llegar ahí. Todos los días disfruto de la vida. A mí, creo que ningún creyente genuino, a ninguna persona que haya nacido de nuevo, que se haya encontrado con Cristo, le pasa por la mente, a pesar de las desgracias, de los obstáculos, de los problemas, de los traspiés, la idea de quitarse la vida, porque tenemos una razón de existir. Hemos entendido que Dios tiene un propósito con nosotros y por nada vamos a quitarnos la vida. Aunque haya dificultades, como dijo el apóstol Pablo, podemos estar derribados, pero nunca destruidos, en apuros, pero no desesperados, porque aunque haya desesperación, aunque seamos derribados, nos vamos a levantar nuevamente porque hay un trabajo que terminar, hay una carrera que culminar. Amigos, si tu vida no tiene sentido, el Evangelio, si dejas que entre a tu vida, le va a dar sentido a tu vida y te vas a dar cuenta de cuánto sustenta el alma. No necesitas tener tantas cosas para hacer o vivir de manera satisfecha. El Evangelio satisface, complace, realiza y nos hace vivir y sentirnos exitosos. El salmista en el 119, versículo 103, dice esto, mire, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si usted medita en la palabra de Dios, si usted escucha la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios y si usted habla de la palabra de Dios, su vida
será endulzada, su vida va a recibir sabor, su vida encontrará una razón de ser. Puede ser que ahora estés pensando que ya no hay razón para vivir. Empieza a leer la Biblia y vas a encontrar una razón para vivir. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, el Señor Jesús dijo estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, oiga, correrán ríos de agua viva. Eso implica o es sinónimo de gozo, de felicidad, de satisfacción. Él puede endulzar nuestra vida. Y un último aspecto del maná es que era abundante. Ellos salían al patio, salían fuera de su casa y podían encontrarse con su patio lleno de maná. Y obviamente en esto encontramos el principio de la buena mayordomía y de la conformidad. Ellos solo debían recoger lo necesario, no más. Los que eran pocos en la familia debían recoger poco. Los que eran una familia numerosa debían recoger bastante de acuerdo a la necesidad de la familia. Y cuando digo que era abundante, porque habían familias grandes como lo hay en este tiempo, y no había problema en que recogieran bastante. Era vasto lo que caía, era abundante, era en cantidades. Entonces por eso digo que el maná era abundante. Esta palabra abundante implica una buena cantidad, algo que existe, algo que no puede desabastecerse, algo que está ahí en mucha cantidad o en una buena abundancia. Entonces el maná era abundante. Hoy la salvación es abundante, a nadie le está cerrada la puerta de la salvación. El Señor dijo: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Juan 3:16, ese versículo muy famoso y muy lindo, dice que de tal manera amó Dios al mundo para que, oiga, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie queda fuera de esto. Y el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa en qué clase de pecado vivas, no importa cuánto te hayas hundido en el pecado, el Señor puede salvarte. El Señor está interesado en salvarte. La salvación es abundante, igual que era el maná de abundante. Ahora, si alguien necesitaba mucho, podía recoger mucho. El viernes, antes, en la víspera del Shabbat, ellos debían recoger una doble porción, porque era abundante. No había problema en que recogieran poco o mucho. Era abundante. Para ir concluyendo, amigo, quiero decirte que el Evangelio, que el amor de Dios es tan abundante que no tiene límite. Solo debes reconocerlo, solo debes entregarte a Él, solo debes aceptarlo a Él, solo debes mirar al Calvario y ver a aquel Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para brindarnos una vasta y extensa capacidad de salvación. Él ha salvado personas, sigue salvando personas y seguirá salvando personas. No te quedes fuera de esta barca. El hijo pródigo, cuando estaba ya hundido, después que tocó fondo, él dijo unas palabras bien clave y dijo: en la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan, mientras que yo aquí perezco de hambre. Amigo que vive sin Dios, por muy bien que te vaya en el mundo, déjame decirte que te estás muriendo de hambre. El único que puede satisfacer tu alma se llama Jesús. Quiera Dios, y yo también, y ojalá tú, que hoy puedas decir y replicar las mismas palabras del hijo pródigo, cuando dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. En la vida cristiana, en el Evangelio, hay abundancia de todo. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro guardador, Él es todo para nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos necesidad de nada, y lo que necesitamos Él lo suple. Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 17 dijo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, oiga, la abundancia de su gracia. Y siempre el apóstol Pablo en una de sus cartas dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amigo, si te sientes
inmerecedor de la salvación. Tienes razón. Pero si estás creyendo que no puedes ser salvo, estás equivocado. Tú puedes ser salvo. Donde hay pecado, puede haber salvación. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La salvación y la gracia que Dios nos dio en Cristo es abundante, igual que el maná que le dio a los israelitas. Es sin límite. Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. Oiga, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Oiga, amplio. Aleluya. Será vasto. Sí, hay suficiente, será amplio en perdonar. Amigo, el Señor quiere salvarte. Hermano, el Señor es más que suficiente para nosotros. Él es todo para nosotros. En Él lo tenemos todo. Concluyo recapitulando. Dije los aspectos del maná, pero voy a recapitular así. Cristo nos conviene a nosotros. Cristo le conviene a cualquier persona. Cristo es algo misterioso. Cristo es oportuno. Siempre llega en el momento necesario, siempre llega a tiempo. La salvación, Cristo, no lo merecíamos. Cristo ha endulzado nuestra vida, nos ha dado una razón de vivir. Cristo, su gracia y la salvación son abundantes. Dios quiera, amigo, que puedas recibirlo en tu vida y que a partir de hoy disfrutes la abundancia de gozo y de plenitud que solo en el Evangelio, que solo en el Cordero, que solo en el Calvario podemos encontrar. Aleluya. Que Dios te bendiga. Espero que Dios conforte la vida de cada una de las personas que nos ha estado o que ha estado conectado a este video, a esta reflexión de la palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Guarden siempre los lineamientos dados por sus respectivos gobiernos. Confiemos en el Señor. Vivamos en paz, vivamos tranquilos y digamos con el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendiciones y un saludo a todos. Amén.